Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de The Hustle Podcast en el que hablamos de los peores fichajes de la agencia libre. El mercado NBA es una maravilla. Ya sabéis que me encanta, que nos deja decenas de debates, de focos de interés, de aspectos interesantes que comentar. Y claro, solo hablamos de lo que es el mercado en sí, porque nos falta lo mejor, que es ver a todos esos jugadores con sus nuevos equipos. Desde las grandes estrellas, los nombres más reconocidos, a complementos y, por supuesto, esos jugadores de menor jerarquía, de menor repercusión mediática, que, oye, ahí están y son la mayoría, aunque concentren un porcentaje muy bajo de atención de la masa que sigue la NBA, por supuesto. Que, por cierto, vi un tuit de una cosa que me pareció muy interesante y era, oye, imaginaos, seguro que alguno lo vio, que la NBA no anunciase los fichajes, los movimientos del verano y que llegases al primer partido. Lo ideal sería de temporada regular, claro, por darle boom, no en pretemporada, sin saber lo que ha sucedido. Eso sería una locura, ¿no? Ponían el ejemplo de, imagínate que empieza la temporada 2016-2017 y te encuentras a Kevin Durant con la camiseta de los Golden State Warriors. Es que se te cae el mundo encima. Bueno, si eres seguidor de los Warriors, directamente no te lo crees. Dices, oye, que hemos cambiado a Harrison Barnes, que viene de hacer las finales que hizo, ¿por Kevin Durant? Sería un escándalo. Se perdería mucho en verano, que también el mercado tiene su emoción, pero me pareció muy curiosa ese caso hipotético que nunca va a suceder, pero me llamó la atención. La semana pasada estuvimos hablando de gangas. Hemos hablado de ganadores y perdedores del mercado, sabiendo que todavía quedan asuntos importantes por resolver, con el caso Damian Lillard como cuestión principal. Y también hemos tocado otros aspectos, como el encaje de Chris Paul en los Warriors, que también analizaremos cuando arranque la temporada y veamos a CP3 jugar junto a Stephen Curry. Que, por cierto, hablábamos el otro día de, oye, lo ideal sería que fuese sexto hombre. Ha dicho Chris Paul en su presentación que es algo que no ha comentado con Steve Kerr, a saber, y que lo van a resolver en el training camp. A mí me sorprende, o sea, me chocaría, ¿no? Lo de Stephen Curry siendo titular, lo de Chris Paul siendo titular, pero parece ser que a los periodistas que estaban en el evento sí que les dejó la sensación de que, aunque lo dejase muy abierto, él no espera ser suplente. Recordamos, lo digo muchas veces, que en Estados Unidos lo de ser titular tiene mucho más peso del que tiene en Europa. Por eso, después de todo el repaso que hemos hecho, me parecía conveniente hacer también uno en el aspecto negativo. Es cierto que ya hemos tocado algo con los perdedores del mercado, no todos, o no de la misma forma, porque ha habido casos, o mejor dicho, un caso que ha evolucionado, que ha ido incluso a peor. Así que voy a dar los que son, para mí, los 5 peores contratos que se han soltado en esta agencia libre, sin reparar en que sean solo los más conocidos. Y pongo un ejemplo que he visto en cuentas de redes sociales, sobre todo en varios medios generalistas de Estados Unidos, que es un detalle importante, lo de un medio generalista. He leído, por ejemplo, que Max Strus es uno de los peores fichajes. Max Strus, que ha firmado por 4 temporadas y 63 millones de dólares. Es decir, no llega a 16 de media por curso. Que tal y como está el mercado, un tirador como Strus a ese precio sale hasta barato. Otra cosa es el rol que le des. Si le pones todos los días de titular como alero físico del equipo a enfrentarse a aleros con mucho más físico, pues quizás tiene problemas. Pero por ese precio, si Cleveland encuentra en algún momento, puede ser en el deadline de febrero, un alero o más 3&D o de más nivel, que por ejemplo consigan un acuerdo por Bojan Bogdanovic, del que mostraron interés por él en el pasado deadline como media NBA, pues oye, si puedes hacer eso,
Está fantástico Strus por 15 millones desde el banco. Lo mismo digo para Kyle Kuzma, que también en algún medio generalista he leído que es uno de los peores contratos de la agencia libre, pero, oye, Kyle Kuzma, 102 millones en 4 años, a unos 25,5 por curso, yo lo veo muy bien, muy bien. Luego, evidentemente, es lo de siempre, pues Kuzma en los Wizards va a ser referencia absoluta del equipo, ahora que no están ni Bradley Beal ni Kristaps Porzingis. Se va a hacer un año muy numérico, veremos con qué eficiencia, ¿no? Que eso es siempre lo importante, pero a priori va a hacer un año que debería ser el más impresionante de su carrera, estadísticamente hablando. Luego en otro equipo, obviamente no puedes acomodar a Kuzma como tu segunda espada y pretender llegar lejos a la NBA, ¿no? Pero bueno, eso ya son cosas del futuro, así que vamos a empezar con uno muy claro, que ha salido aquí cuando hemos hablado de Lillard, como es Jerami Grant y sus 160 millones en 5 temporadas. No es que me parezca terrorífica, que obviamente no me resulta, no me entra bien por los ojos esa media de 32 millones anuales, que ahora que lo digo, pues la verdad me asusta un poco. Y ojo porque, por mucho que hablemos de medias por temporada, que nos sirve para, oye, pues tener una idea, ¿no? Sabemos que la gran mayoría de contratos suelen ir de menos a más. Así que Jerami Grant terminará cobrando 36, 38 millones en su última temporada de contrato. Es muchísimo, pero el problema lo veo sobre todo en que, claro, al ser 5 años, son 160 millones. Tú le estás dando ese contrato o le diste ese contrato porque querías competir con Lillard. Pero es lo que hablábamos el otro día. ¿En qué mundo dice Lillard? Oye, vale, os doy unos días, ahora que ha pasado el draft, está bien, ¿qué movimientos habéis hecho? Vamos a ganar con Grant como segundo jugador mejor pagado, tercero en el mejor de los casos, bueno, y ya no mejor pagado, sino directamente el segundo del equipo, nada más empezar la temporada. Quiero pensar que recortaron la media de millones anuales por temporada por darle ese 5.º año de contrato. Recordemos que durante todo el curso hemos visto informaciones de que Jerami Grant quería un contrato de 40 millones anuales. Así que quiero pensar eso, como digo, pero ¿qué ocurre? Que al darle 5 años, hablamos de un jugador que tiene 29. Tiene 29 y si juega playoffs el año que viene, no debería. Pero imaginad que hay un traspaso incluso. Porque Jerami Grant es carne de traspaso para los próximos tiempos. Siempre hay algún equipo que se lleva todos los contratos, aunque pensemos que no, siempre lo hay. Por desesperación, porque un general manager se vuelve loco, porque un propietario entra con todo como ha hecho Isbian Phoenix. ¿Va a ser más complicado con el nuevo CBA? Sin duda. Pero siempre hay equipos. Claro, ¿qué ocurre? Lo que os decía, imaginad que juega playoffs. Estamos hablando de que Jerami Grant los jugará con 30 años ya. ¿Y qué ocurre? Que Grant es un perfil bastante atlético. Es cierto que hemos visto una evolución tremenda desde su salida de Filadelfia, sobre todo desde su salida de Denver, que es cuando vimos su mejor versión como complemento de varias estrellas, aunque Aaron Gordon se ha salido en ese papel. Desde luego le ha salido muy bien ese intercambio a Denver Nuggets. Claro, Jerami Grant es cierto que es un perfil bastante atlético. Ya no me refiero solo a sus entradas a canasta, sino a sus movimientos. ¿Cómo va a evolucionar su rendimiento cuando tenga 32, 33, 34 años y siga bajo ese contrato? Es excesivo. Es excesivo darle tantos millones y tantos años a Jerami Grant. Y el otro día, Joe Cronin, general manager de Portland, que hizo unas declaraciones, salió ahí a hablar en Las Vegas, le preguntaron, obviamente, por Damian Lillard. Decía que en el sentido de ganar, de competir, de crear un equipo ganador alrededor de su estrella, de Lillard, que en ese sentido siente que le ha fallado. Pues lógico y normal.
Cuando traspasen a Lillard, que tendremos episodio, hablaremos de esa plantilla que se mete en finales de conferencia en 2019. Lo hemos comentado, ya hemos hablado que, no os he dicho cómo ese año le vino muy mal al proyecto de Portland, cómo tenían que haber muerto antes y quizás ahora estarían en una posición mejor. Pero comentaremos la plantilla, porque menudo cuadro más curioso que sea ese el equipo que más lejos ha llegado con Lillard en Portland. Una cosa impresionante. Al principio os decía que, claro, hay diferentes rangos. No todos son enormes contratos. Tú cuando formas un equipo lo haces con 1 o 2 o 3 contratos muy grandes, varios medianos, y luego pues rellenas con contratos rookies y por el mínimo. Pues uno de los que más me ha llamado la atención es el de Reggie Jackson con Denver Nuggets. Lo hemos comentado, sabemos que perdieron a Jeff Green y sobre todo perdieron a Bruce Brown, pero lo de darle 2 años y 10,25 millones con opción de jugador para el segundo, y sobre todo esa cláusula antitraspaso inherente a este tipo de contratos para un jugador que desde que se unió al equipo en febrero promedió 20 minutos en solo 16 partidos de temporada regular, con un rendimiento bastante cuestionable, y luego en playoffs, en todos los playoffs, considerando que Denver obviamente fue el equipo con Miami que más partidos y más minutos tuvo en postemporada, Reggie Jackson solo jugó 18 minutos. Es que no lo entiendo. Sí, no es un contrato enorme, pero ¿por qué lo han hecho? Piensan darle, obviamente, pues Christian Braun ganará muchos de los minutos que tenía Bruce Brown. Hay que ver si Christian Braun está preparado para eso, pero ¿y los minutos de Christian Braun? ¿Se los vas a dar a Reggie Jackson? Que, por cierto, tendrá 34 años en la próxima postemporada de NBA. Algo se me escapa, sobre todo sabiendo que los Clippers se lo cargaron porque sí es un jugador que tiene noches en las que sabe aparecer, que tiene momentos clutch, pero es un jugador marcado en muchas ocasiones por la irregularidad, por la ineficiencia. Y también un jugador que tira bastante de movimientos elásticos, de movimientos físicos, que no es un playmaker impresionante. Si pierdes esa parte y no eres un tirador fantástico, va a ir mal esa cuesta abajo, ese envejecimiento en la NBA. Pero bueno, veremos qué hace Denver Nuggets, porque algo tiene que añadir en su banquillo o algún jugador se tiene que inventar. Este que voy a mencionar ahora me duele porque le tengo mucho cariño, pero en parte entiendo que hayan dado... Entiendo y no entiendo. Cameron Johnson y sus 108 millones en 4 años. Más que Kyle Kuzma, por ejemplo. Vale que es difícil encontrar un alero de ese tamaño y sobre todo de ese rol, que sea ya una realidad, que defienda a buen nivel y que tenga una muñeca privilegiada como tirador en parado, como arma espaciadora. Incluso al referirnos a su rol, al rol que él tiene en los equipos, sea en Phoenix o sea en Brooklyn, hablamos de un jugador que te puede demandar, obviamente, más importancia ahora en los Nets que en Phoenix, y más con ese contrato, pero en ningún caso va a ser un Michael Bridges y va a aglutinar un porcentaje elevado del balón de tu equipo. ¿Puede tener bastantes tiros? Sin duda. Y como arma espaciadora es muy valiosa tener a un tipo como Cameron Johnson. Ahora, 27 millones de media es bastante dinero. Es bastante dinero. También os digo, prefiero a Cam Johnson con ese contrato, y bueno, y con la edad que tiene, que hablamos de un jugador de 27 años y ya mucha experiencia en playoffs, antes que lo de Jeremy Grant. Debo decir que es el que más dudas he tenido para meter. Hay unos cuantos que son muy claros si hablamos de peores contratos, incluso entendiendo que el equipo tiene que darle ese dinero si se quiere llevar al jugador, o que a lo mejor Cameron Johnson, si se hubiese quedado en Phoenix, si los Suns no hubiesen hecho el traspaso de Kevin Durant, pues el contrato de Cameron Johnson seguramente sería algo más bajo. Pero, como digo, es un pastizal enorme, enorme para un
complemento. Y luego hay dos que he tenido muy claros y que vosotros también sabíais que iban a estar aquí, porque si hablamos de peores contratos, tienen que estar ellos aquí. Fred VanVleet, esos 3 años y 130 millones, ya hemos hablado de este jugador, encaja y necesitan un complemento competitivo de este calibre, pero también depende mucho de cómo le usen y de cuál va a ser su papel en un equipo lleno de jóvenes. Es cierto que como anotador no es el más eficiente. De hecho, yo veo que él encaja porque su papel no debe ser tanto el de dedicarse a anotar, sino a dirigir y ayudar a ese grupo de jóvenes. Para los puntos, para los tiros, Jalen Green y Jabari Smith. Esos tienen que ser las referencias. ¿Va a tener que asumir VanVleet? Hombre, sin duda, pero por edad, por algún pequeño bajón físico que se ha podido intuir esta última temporada, aunque también ha salido que estaba frustrado con los jóvenes de Toronto, entonces quizás eso puede haber afectado, haber complicado el ambiente, aunque también si se frustró con ellos. Ojito en Houston. ¿Con qué energía, con qué motivación afronta este reto Fred VanVleet? Si lo asume como, vale, soy el veterano, vengo a ayudar y a guiar a los jóvenes, voy a estar aquí mínimo 2 temporadas y tengo que realmente ayudarles a competir en el oeste, donde incluso si hacemos nuestra mejor temporada, es muy probable que no entremos al play-in. Funcionará, porque les encaja, por perfil. Y el mejor baloncesto de VanVleet, es cierto que tiene una temporada de All-Star impresionante, pero no creo que sea tu rol ideal para Fred VanVleet. Si tú quieres que tu equipo llegue lejos, hombre, pues VanVleet me pega como base, a lo mejor al lado de LeBron James y Anthony Davis, incluso con esas dudas respecto a la eficiencia ofensiva. También, si tienes a LeBron y Davis, no vas a tener tanta atención. Por ejemplo, estoy seguro, no con este contrato, pero ¿cuántos seguidores de los Lakers cambiarían a D'Angelo Russell por Fred VanVleet? Seguro que más de uno y más de dos. Ahora con este contrato, por supuesto que no. ¿Encaja? Sí, pero el contrato es enorme, eso es indiscutible. Era la forma que tenían de llevárselo, pero es un contrato feo. Veremos cómo evoluciona, aunque, oye, son 3 años. El único caso en el que puede salir fatal es que todo empiece muy mal desde el minuto 1. Y ahí va a ser clave, obviamente, la figura de Ime Udoka. Ime Udoka es el que tiene que realmente marcar ese cambio cultural, luego reproducido y que lo alimenten los veteranos del equipo, donde está Fred VanVleet y donde está el que, para mí, es el peor contrato junto con el de Jerami Grant. Que tenemos al amigo Dillon Brooks. Sabemos que son 80 millones en 4 años, que ya me parecía mucho, pero es que días después ha contado Wojnarowski que la cifra puede alcanzar los 90 millones por incentivos. Ojo, espero que los Rockets hayan sido inteligentes y los incentivos pasen por pedir un determinado porcentaje de acierto en tiro, a poder ser triples, y así no le pagas más de la cuenta. Esto es algo muy habitual, ¿no? Meterle en los contratos a los jugadores motivaciones de, oye, si llegas a este porcentaje en triples te pagamos X incentivos más. Sobre Brooks y los Rockets, que sí, que necesitan cultura defensiva, necesitan una presencia con carácter y algo de experiencia, pero ¿por qué no le has dado también 3 años como a VanVleet? Tenían que ser 4 para que Brooks firmase contigo. Si le ofrecías 3 no firmaba con los Rockets. ¿Tantos equipos había dispuestos a ponerle 20 millones encima de la mesa a Dillon Brooks? Más considerando que Houston, al estar en Texas, es uno de los estados más beneficiosos de cara a que los jugadores reciban menos carga impositiva y se lleven una mayor cantidad de esos 20 millones anuales, de ese dinero que han firmado. Me he leído la primera entrevista que ha dado Brooks tras firmar, la ha dado con The Athletic, y es cierto que habla de esa parte de ser el veterano, líder de un equipo, del núcleo de jóvenes, de ayudarles, que le recuerda un poco a los Grizzlies, que ya había hablado con varios de los chicos cuando ha hecho la entrevista, que ha sido hace pocos días, pero por otro lado me inquietan algunas de sus declaraciones, ¿no? Respecto a, obviamente, él tiene que mantener la confianza, más los jugadores de este nivel obviamente tienen una confianza, muchos de ellos, ciega en sí mismos, aunque tengan a muchos por delante que sean mejores que ellos.
Pero Brooks tiene que aprender la lección de Memphis. Es decir, lo que le dijo Draymond Green de con este tipo siendo tan importante y teniendo tantos tiros, los Grizzlies no van a ganar, se ha hecho realidad. Algo que, por otro lado, no nos pilla por sorpresa, pero él tiene que ser consciente. Él tiene que ser consciente de que era el alero titular, el especialista defensivo perimetral del segundo mejor equipo del oeste, uno de los líderes en cuanto a energía, en cuanto a ímpetu, y se lo han cargado. Se lo han cargado porque no querían contar más con él, porque ha supuesto una rémora enorme en playoffs, tanto por su juego como por las declaraciones que hacía. Hombre, no te digo que te tortures, no te digo que entres en una espiral de la que no puedas salir y que te afecte, que le ha pasado a otros jugadores, pero te están dando un mensaje. Te están dando un mensaje, aprende de ello, tienes que sacar conclusiones de lo que ha sucedido. Lo de Brooks, ¿puede funcionar? Claro que puede funcionar. Puede pasar de todo en esta liga. Cosas más extrañas hemos visto, pero 4 años y 80 millones que pueden llegar a 90. Demasiados billetes y demasiados años quemados. Es jueves y hoy toca la sección de noticias, en la que vamos a comentar un par de temas de reciente actualidad, lógicamente, y relacionados sobre todo con el mercado. Son 3, la última no. Y luego, ¿qué ocurre? Que estos días están saliendo muchas cosas, que si unas declaraciones de Zion Williamson, todos los días tenemos actualizaciones del caso de Damian Lillard. Sí que ha salido, por ejemplo, de Zion, él ha hecho esas declaraciones, ¿no?, de pues, los problemas que ha tenido en un podcast, pero básicamente sí que ha salido que Pelicans y Raptors negociaron un traspaso del propio Zion, Así que, bueno, perdón, que Pelicans y Raptors no querían dar a Zion, a Siakam o a Anunoby, lo he leído mal, por el pick número 3 del draft. Sabemos que los Pelicans querían subir a por Scott Henderson y claro, luego dicen los Blazers que es que las ofertas que estaban recibiendo no eran suficientes. Hombre, estabas pidiendo por el pick 3 a Pascal Siakam. Pues yo entiendo que tú lo pidas y entiendo que te lo rechacen. Por lo tanto, yo entiendo que lo de Joe Cronin ahora no es lo que ha hecho mal. Lo que ha hecho mal son todos los años anteriores. Pero bueno. La primera noticia, Billy Hernán Gómez ya es jugador del Fútbol Club Barcelona. Tenía el guión hecho y lo pretendía grabar el episodio por la tarde, que vengo de ver la última de Indiana Jones en el cine, que por cierto me he cogido algo de no sé si de resfriado, con todo este tema de salir y que haga bochorno y que luego estás en un sitio muy frío, me pasa igual en la oficina. Me queda un poco así como tonto roncete para grabar ahora, pero bueno, tema Billy. Sabiendo que se iba a hacer oficial, pues he dicho, oye, pues grabo a la que vuelva y así ya lo tenemos cerrado. No es algo noticioso porque ya sabíamos que el camino iba en esta dirección, lo hablamos el otro día, pero de esta manera Billy Hernán Gómez concluye de forma oficial su aventura en la NBA después de 7 temporadas y 344 partidos. Ha habido como mucha mofa hacia la carrera de Billy. Es cierto que, pues, oye, quizás a lo mejor Juancho podría haber vuelto antes, a lo mejor le ha sobrado sobre todo el último año, pero claro, llega una pareja de hermanos a la NBA y venimos de los Gasol y pretendemos que sean aquí todos ahora la repanocha. Pues bueno, es que allí, lo hemos hablado muchas veces, son los jugadores que son, como les pasa a muchos que serían referencia en Euroliga, que luego en la NBA pues no pasan de jugadores de fondo de armario, pero joder, son los nuestros, son los de aquí y parece que les caen más palos por ello. Es algo que nunca he entendido, esas críticas nunca las he comprendido, pero bueno, sí que quiero destacar su sólida temporada rookie en unos Knicks que es cierto eran muy malos, por eso él también recibe más minutos, pero oye, Billy hizo una muy buena temporada de novato en el Madison Square Garden con 8,2 puntos, 7 rebotes y un 53% en tiros de campo en 18 minutos, lo que le permitió entrar en el mejor quinteto de novatos de ese año. Es cierto que ese año fue un nivel
bastante bajo de rookies, pero oye, Billy ofreció un buen nivel. Y eso hay que destacarlo. Tengo muchas ganas ahora de verle en Euroliga, ¿no? Yo iba con mucha confianza de cara al Eurobasket, que fue el primer torneo en el que pudo ser titular, porque al final, por ejemplo, en los juegos anteriores seguían los Gasol y eso para él fue un tapón enorme. Y luego en el Eurobasket le vimos a un nivel colosal. Quiero ver su nivel ofensivo, que no dudo va a ser espectacular, y también cómo le vemos en defensa a Billy. Tiene que ser uno de los mejores pivots de Europa, y el contrato que firma es acorde a ello. Muchas ganas de verle. Y veremos qué sucede con Juancho, si finalmente sigue la estela de su hermano y ficha por el Barcelona. Es decir, lo que significaría 2 españoles menos en la NBA. Sé que algunos cuando escuchéis esto pensaréis, bueno, 2 españoles que no juegan. Es cierto, pero bueno, 2 españoles menos en la NBA. Por otro lado, creo que lo hemos comentado algún día, es muy buena esta evolución que ha habido en España de que ya no solo se sigue si hay españoles allí, se sigue la liga. Eso es lo mejor que nos podía pasar. Pero bueno, quería comentarlo. Un par de novedades de los Warriors que nos trae Anthony Slater en The Athletic. Van a dejar el 14º puesto abierto de su plantilla por posibles buyouts de veteranos. Es decir, tienen 13 jugadores y están preparados para cazar a alguno que quede libre. Se habla de Rudy Gay, en el que ya mostraron interés en el pasado, que oye, pues para algunos minutos puede ir bien, creo que puede serles de alguna utilidad en temporada regular, pero no es el alero diferencial para 20-25 minutos que necesitan en playoffs. No lo es. Tiene que serlo Jonathan Kuminga, pero tampoco sabemos si lo va a ser. Así que ahí hay una cuestión interesante para seguir ese año con los Warriors. Y si no encuentran ningún buyout que les guste, que les convenza, irán con uno de los no garantizados del training camp, donde Lester Quiñones sería el candidato principal. Luego la segunda noticia, que hubiese sido un fichaje muy útil para este equipo, porque resulta que los Warriors quisieron hacerse con KJ Martin vía traspaso antes de que Houston le enviase a Los Ángeles Clippers. ¿Hubiese sido un perfil que hubiese chocado con Jonathan Kuminga? Puede ser. También con menos techo, pero más realidad. Y un jugador joven, que como digo, es ya algo más decir, oye, pues le podemos meter y sabemos que va a funcionar, más de presente, pero bueno, no es tampoco algo que podamos hacer una sumeriana enorme porque el propio Slater ha dicho que las negociaciones nunca alcanzaron etapas finales, etapas avanzadas en esa negociación. Ganas de ver también a KJ Martin, que creo que era una de esas joyitas escondidas en el terrible equipo que eran los Rockets, y tengo ganas de verle en los... ahora en los Clippers. Y por último, 2 novedades muy buenas de la NBA en un verano en el que también hemos tenido la novedad de la Copa NBA, que, bueno, me deja más dudas, como a la mayoría, y tenemos que ver, sobre todo ya no solo este año, sino cómo va evolucionando, porque la propia NBA ha dicho que va a ser algo de prueba y error, de ir viendo qué funciona e ir tocándolo. Y entiendo que es algo que solo si los equipos y jugadores compran, si ellos no lo compran, no va a tener interés. Vamos a ver cómo evoluciona durante los próximos años. Las 2 novedades. La primera, la inclusión de un segundo Coach Challenge. Eso sí, si el primero resulta exitoso. Me gusta mucho esta decisión, la considero acertada, porque al final es premiar al entrenador que acierta. Aunque es cierto que a veces las revisiones del Challenge resultan discutibles. Y por fin, ¡qué maravilla! Técnica cuando un árbitro marque flopping de un jugador. Por fin. Esto es una cosa que en general les cuesta mucho a los árbitros, en todas las categorías y ligas del mundo, lo de señalar técnica cuando alguien flopea de forma exagerada. Y me parece uno de los peores males del juego del baloncesto, porque si tú no castigas flopeos excesivos, y una cosa es ser pillo, ser listo, que es parte del juego, otra cosa es pasarse. La diferencia es clara, aunque es cierto que a veces los veteranos, los perros viejos, saben camuflar muy bien esa línea. Pero ¿qué ocurre? Si no castigas los flopeos excesivos, lo que pasa es que los jugadores dicen, oye, pues yo no voy a jugar duro, me voy a dedicar a tirarme porque me sale más rentable. Así que celebramos esta decisión de la NBA. Como ya os dije,
nos toca Víctor Wembanyama y una reflexión sobre su caso, lo que ha sucedido durante su breve periplo en la Summer League y todo lo que significa, porque desde luego es un tema muy pero que muy interesante. Así que ya sabéis, nos vemos el lunes en el próximo episodio de The Hustle Podcast.